Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga una vez más. Damos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos dan de estar aquí conectados en este día. En este día vamos a usar la escritura basada en el libro, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 18 al 35. Una vez más, Dios les bendiga. Este es el sexto domingo que estamos fuera de la iglesia, pero damos gracias a Dios por el privilegio que podemos conectarnos y de esta manera quizás alcanzar más personas que escuchen este mensaje. Vamos a dar lectura a la palabra, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto aconteció. Aunque también nos han sorprendido a unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le recordaron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el pan. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oramos. Señor Dios y Padre Santo, te damos gracias, que con el poder de tu Espíritu Santo, la revelación divina de tu Hijo Jesucristo y el complemento de estas escrituras sean el medio necesario para fortalecer nuestras vidas en este día y en adelante. Te pedimos, mi Dios, que esta lectura que hemos leído, testimonio fiel y verdadero, sean el medio para dejarnos saber el propósito para cada uno de nosotros aquí en esta tierra. Que en esta mañana, Padre Santo, la meditación que has puesto en el corazón de tu siervo, acompañado con el testimonio de tu palabra, sea el complemento necesario para nuestras vidas.
Y esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues una vez más, amados hermanos, estamos aquí, amén. Y el pasaje que hemos traído en este día, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el escritor con este contexto de la resurrección, estamos hablando el mismo día que Jesús había resucitado, pero por la tarde, mientras que la mayoría de sus discípulos y testigos habían presenciado y habían escuchado. En este día el mensaje lo hemos titulado Caminando con Jesús. Este es uno de los pasajes muy conocidos en los evangelios, donde muchos, puedo decir, que han estado en varios retiros, han tenido varios estudios acerca de este pasaje, pero preguntémonos en este día, ¿qué efecto han tenido estos retiros o qué efecto han tenido estos estudios? Muchas de las veces leemos las escrituras como cualquier otra, y de alguna manera nos llegan y nos tocan al corazón, pero muchas de las veces esa sensibilidad solamente se da por tiempos. El relato de este día habla acerca de dos hombres que iban ya rumbo a su casa, caminando por el camino, quizás preocupados, quizás frustrados, quizás de alguna manera confundidos por todo lo que había pasado. Esta semana donde todos los judíos se reunían en Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, es una celebración que hasta el día de hoy se lleva a cabo cada año. Y en esta ocasión, pues muchos habían asistido a la fiesta. Llegaban un día, 2 días o 3 días antes de la fiesta, porque algunos venían de muy lejos, otros del pueblo siguiente, pero sucesivamente eran miles de personas las que se reunían para estos eventos. Algunos quizás habían escuchado de Jesús, otros quizás habían tenido la oportunidad de compartir en algún momento con Él. Pero lo que sí sabemos es que estos hombres iban de regreso. Los nombres de ellos no se nos dice qué nombres tenían, pero podemos ver que eran dos personas que ya iban rumbo a su casa. Y de alguna manera, en ese caminar, en esas conversaciones el uno con el otro, Jesús se añade a su camino. Y ellos caminando tranquilamente, ya casi para atardecer, la tarde estaba cayendo, la oscuridad estaba llegando, y iban conversando con el maestro. Y de alguna manera Jesús les pregunta, ¿qué cosas, de qué están hablando? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, aquel varón profeta, aquel varón que creíamos que iba a ser quien iba a restaurar a Israel, aquel varón que habíamos puesto nuestra confianza en él, pero lamentablemente fue como uno de los otros. Los romanos y los sacerdotes y todos en aquel tiempo pues le echaron mano y lo crucificaron. Y sucesivamente hablando ellos, dejándole saber a Jesús que su confianza quizás ya estaba perdida. Y entonces Jesús claramente trata de relacionar o tener una conversación con ellos, porque estas dos personas de alguna manera, por lo que dicen las escrituras, tenían la esperanza de que iba a ser un gran libertador. No sabemos si estas dos personas habían tenido
una relación con Jesús o habían estado en algún momento que Jesús había predicado, pero la Escritura dice que no le pudieron reconocer. Y siguieron caminando, platicando, desilusionados, confusos. Y Jesús empezó a citarles las citas desde el Antiguo Testamento, diciéndoles que era necesario que todo esto padeciera. Pero ellos, como quizás iban cansados, no pudieron reconocer o saber que era Jesús. Y de alguna manera, estas personas, pues, cuando escucharon o ya estaban acercándose a su destino, dice las Escrituras que Jesús hizo como que iba más lejos y ellos le obligaron a quedarse, dice su palabra, y Jesús accedió. Amados hermanos, caminando con Jesús muchas veces vamos a tener confusiones. Muchas veces vamos a quizás no reconocerle por las circunstancias, por las adversidades del tiempo, por los problemas en el hogar, por los problemas en el trabajo, por los problemas a nivel mundial. Muchas de las veces no nos damos cuenta que Jesús está caminando con nosotros. Si nos ponemos nosotros a reflexionar en este momento, ¿cómo estamos caminando en este momento con Jesús? ¿Será que de alguna manera la gente está caminando con Él sin darse cuenta? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Muchas personas se dan cuenta que todo lo que está sucediendo es una profecía, algo de lo que está escrito que va a suceder. Otros piensan lo contrario y dicen que solamente es una enfermedad, algo que está pasando que el gobierno lo ha puesto ahí, otros echándole la culpa a otros países porque se desarrolló esto. Hay varias formas en que la gente está tomando esta situación que estamos viviendo. Si nosotros nos preguntamos, ¿por qué nos pasa o nos sucede lo que nos está sucediendo? Yo creo que es tiempo de reflexionar y darnos cuenta que aún como pueblo de Jesucristo, como cristianos, estamos caminando al lado de Jesús, pero sin darnos cuenta. Como iglesia, como individuo en lo general, cada persona que ha entendido y ha escuchado del mensaje de Jesucristo, muchas de las veces caminan al lado de Él, pero sin darse cuenta que están caminando con Él. Hay personas que asisten regularmente a alguna iglesia cada 8 días. Hay otras personas que asisten a una actividad o dos más durante la semana, estudios o otro tipo de enseñanza que se dan durante la semana. Pero aún así, muchas de las veces lo hacemos como una rutina sin darnos cuenta que nos hemos desconectado. Nos hemos de alguna manera desviado y hemos estado caminando en nuestro propio camino. Estos hombres iban desilusionados, iban confundidos, sin darse cuenta de que ese Jesús que había caminado con ellos, ese Jesús que había hecho grandes maravillas y milagros, había resucitado muertos, había alimentado multitudes de gente con casi nada de comida, había sanado paralíticos, había sanado ciegos de nacimiento, había caminado sobre el mar, había hecho grandes maravillas y ellos lo reconocieron porque dicen que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios,
y de todo el pueblo, sino que era alguien que sobresalía los límites de cualquier otro profeta que había estado sobre la tierra. Pero aún así, muchas de las veces pusieron la mirada más en lo que ellos esperaban recibir de él que en lo que él podía hacer por ellos. ¿Cuántas personas, como lo dije, asisten regularmente a una iglesia, a una reunión donde se predica la palabra y solamente lo toman como un club social? Solamente asisten porque creen que al asistir a una iglesia están cumpliendo con lo que Dios ha dejado estipulado para nosotros fortalecernos y retomar fuerzas. Lejos de eso, solamente lo hacen como un compromiso. Voy a la iglesia porque tengo miedo de irme al lugar equivocado. Voy a la iglesia para que la gente vea que soy un cristiano. Voy a la iglesia porque me gustan las alabanzas que se cantan ahí. Voy a la iglesia porque hay un compartir y me gusta socializar con la gente. Hay muchas maneras por las que la gente va a la iglesia. Otros van porque se sienten a gusto. Otros van porque es el único lugar donde sienten paz, tranquilidad y se despojan de toda la estrés del hogar o del trabajo, de la familia, de las enfermedades. Y otros asisten regularmente porque de alguna manera han creído un poco en Jesús y su condición de salud es un poco delicada, ya sea alguna enfermedad crónica o algo pasajero, y esperan recibir que un día esto se solucione. Hay muchas maneras y muchas formas que las personas buscan y se congregan en un lugar. Yo te pregunto en este día, ¿cuál de estas posiciones crees que es la tuya? ¿Te congregas en una iglesia porque has entendido en que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, quien puede restaurar tu vida, quien puede restaurar tu familia, quien puede restaurar todo lo que te está afectando y te está dañando en esta sociedad en la que vivimos? ¿O simplemente te reúnes diariamente o regularmente a la iglesia porque te sientes a gusto? Déjame decirte que todo esto pasaba en el pueblo de Dios anteriormente. En el pueblo de Dios anteriormente la gente buscaba a Dios cuando estaba en situaciones difíciles, cuando necesitaban la ayuda que habían buscado por todos los recursos, por todos lados, por sus propias fuerzas y no la habían encontrado. Hoy día sucede lo mismo, amados hermanos. Hay mucho pueblo que se dice cristiano, que va a las iglesias, pero no han tenido un compromiso con Jesucristo. Y eso nos pasa, o pasa como estas dos personas caminaron con Jesús, dialogaron con Jesús y comieron con Jesús, pero no se dieron cuenta que Él era el que les había de alguna manera ya dicho todo lo que iba a suceder. De alguna manera tenemos que autoexaminarnos nuestra conciencia, nuestra mente y nuestro corazón. Si es que yo busco a Jesús con devoción porque le amo, porque quiero una relación personal con Él, porque quiero que Él esté conmigo en los momentos difíciles, porque quiero que Él me ayude a pasar en mi vida las situaciones que solo o sola no voy a poder. Busco a Jesús porque yo sé que es el Hijo de Dios y yo sé que Él ha prometido que un día nos vamos a reunir en otro lugar donde la situación no va a ser como la que tenemos aquí.
Yo busco a Jesús porque quiero darle lo mejor, quiero agradecerle por todo lo que está haciendo en mi familia y todo lo que va a hacer en el futuro en mi familia. O simplemente camino con Jesús porque yo creía haber tenido algún beneficio de Él como persona o como individuo. Son muchas las cosas que nos podemos preguntar en estos momentos. Son muchas las situaciones que podemos pensar en estos momentos. Nunca jamás en lo que está de historia había sucedido algo semejante. Amados hermanos, como iglesia, ¿qué estamos haciendo como iglesia? El Señor, escuchábamos la semana pasada que el Señor les dio autoridad, les dio potestad, les dio poder, los empoderó para que fueran y llevaran el evangelio, predicaran a la gente, les ayudaran a convertirse, los equiparan, los fortalecieran para que pudieran ser parte del reino de Dios aquí en la tierra y poder seguir siendo parte del reino de Dios cuando lleguemos al cielo. Jesús dio todas las herramientas necesarias y Jesús les enseñó hasta lo imposible. Jesús les demostró que Él era verdaderamente 100% humano y 100% divino. Porque las cosas que nuestro Señor Jesucristo hacía era algo sobrenatural. Era algo que científicamente no había palabras para explicar qué era lo que estaba pasando. Como iglesia de Jesucristo, no te estoy hablando como religión o como lugar donde te reúnes, sin importar dónde te reúnas o cómo se llama tu denominación o tu iglesia. El evangelio de Jesucristo es solamente uno. Y no importa en a cuál lugar te reúnas, con qué grupo te relaciones, el evangelio solamente es uno. Y es el evangelio de Jesucristo. Que muchos prediquen una cosa, otros prediquen otra, pero el centro de toda escritura, de toda predicación tiene que ser el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo lo dijo claramente: no me avergüenzo del evangelio, porque esto es poder de Dios. Y tú y yo, amados hermanos, parece ser que nos hemos avergonzado del evangelio. Salimos a predicar y muchas veces salimos con el celular o otra cosa que no se tenga forma de Biblia, porque la gente va a decirme que soy aleluyo, que soy esto. Mis amados hermanos, si tú te avergüenzas del evangelio aquí en la tierra, dice su palabra que Él se va a avergonzar de ti cuando llegues allá a su presencia. Así que tenemos que desarrollar como iglesia estrategias. Tenemos que desarrollar formas de que este evangelio sea predicado a toda criatura de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo se une a estas dos personas con el propósito de que entendieran lo que les había predicado antes que fuera crucificado. Y ellos lo declaran. Algunas mujeres de las nuestras fueron y encontraron y dijeron que habían visto ángeles y esto. Y otros de nuestros hermanos también fueron y se cercioraron. Pero pues como que no estoy muy convencido porque yo no lo he visto. Cuidado, amados hermanos. Cuidado con lo que creemos y lo que entendemos y cómo lo entendemos. La palabra de Dios es santa. Y a través de su palabra es la cual usted va a adquirir el conocimiento santo para llegar al reino de Dios en el cielo. Su palabra dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Así que yo te exhorto en este día, pueblo de Dios, si tú has tomado el evangelio de Jesucristo como una forma de salirte o sentirte bien, déjame decirte que veas más allá y tomes un compromiso con Él. Que te relaciones con Él.
que vivas con Él, que camines con Él, que duermas con Él, que trabajes con Él, que sean las 24 horas del día, Jesús lo sientas en tu vida y sientas la presencia que no te ha desamparado. Jesús dijo claramente: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esta situación que nos está haciendo cernir, que nos está de alguna manera frustrando, nos está algunos quizá confundiendo, ¿será cierto? ¿O será algún truco de los líderes? ¿Será algo para hacernos a nosotros entender que no hay poder más que el poder de la tierra? Déjame decirte, amados hermanos, Él lo dijo claramente antes de que llegara a este punto. En el mundo tendréis aflicción, pero dijo claramente: yo ya he vencido al mundo. En el momento en que Él tomó la forma de siervo y se ofreció a sí mismo, dando su vida por cada uno de nosotros y dejando que el ser humano lo matara para destruir a la muerte y al pecado. Jesús era o fue el único que podía perdonar pecados estando en la condición física humanamente. Pero eso lo tenemos que creer tú y yo. Estamos en momentos críticos, en momentos de dolor, en momentos de angustia, pero tenemos que darle gracias a Dios porque estamos en victoria. Tenemos que darle gracias a Dios porque todavía tenemos vida. Y si llegara, por así decirlo, llegara ese momento en que vamos a partir de aquí, mire, Él no nos prometió o nos dijo la forma en que nos íbamos a ir de este mundo. La muerte va a ser el único medio para llegar a Él. Sea como sea, la muerte va a ser la puerta para entrar al reino celestial, donde no habrá más muerte, no más dolor, más llanto, más tristeza, sino lo que Él tiene preparado para ti y para mí allá en el cielo. Es muy probable que en el momento en que se aparece Jesús haya sido ya durante la tarde, que estaba un poco oscuro. Quizás por eso estas dos personas no lo reconocieron, pero sintieron en sus corazones ese fervor que era algo sobrenatural. Ellos se dieron cuenta que lo que estaban sintiendo en ese momento no era algo natural. Así que Jesús, al acercarse a ellos, los estaba empoderando, les estaba dando las fuerzas, los estaba diciendo que las cosas como ellos pensaban no había sucedido, que Él estaba ahí. Y nos sigue diciendo a nosotros que sigamos caminando, que sigamos en este camino, y nos sigue diciendo que Él está a nuestro lado. Él está fortaleciéndonos, Él está cuidándonos que no sea posible que nos infectemos de esta enfermedad. ¿O crees tú que no hemos sido infectados solamente porque somos mejores? Déjame decirte, amados hermanos, déjame decirte que todo esto el Señor ha tenido el control desde antes que tú y yo pusiésemos un pie aquí en la tierra. El Señor ya sabía el plan, sabía lo que tú y yo íbamos a pasar. De ahí es que el autor señala que no pudieron reconocer a Jesús a tiempo y sus ojos estaban velados, estaban cargados. La presencia de Jesús, aunque estaba con ellos, pero no la sentían y no se sentían seguros. Pero Jesús era la luz en ese momento. Si nosotros leemos lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12, dice: Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Jesús es caminar confiado cada día que Él está con nosotros. Tenemos que practicar caminar con Él. Por eso Jesús dijo: yo estoy con vosotros. Jesús ilumina la oscuridad con su victoria, venciendo la muerte
a través de lo que Él ya les había dicho, porque Él es el único que nos va a dar la vida eterna. Jesús es el compañero invisible que está con nosotros caminando todos los días. Jesús está en nuestras vidas, nos acompaña en nuestro largo caminar, en nuestra vida diaria. Aún en los momentos más difíciles que nosotros creemos que no está o que se ha alejado, es cuando más cerca se está de nosotros. Hoy día, muchos que solo caminan al lado de Jesús se ilusionan. Mire, estos hombres sintieron el fervor, sintieron el gozo, pero de ahí a que lo reconocieran, no lo reconocieron. Solo se emocionaron, pero sin reconocer quién era Jesús. Por eso yo te digo en este día, ¿estás tú solamente emocionándote en Jesús? ¿O le sigues a Él porque has entendido que Jesús es el Hijo de Dios y es el único que te puede dar vida eterna? Es el único que te puede ayudar en los momentos difíciles. Jesús dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya lo dijo. Jesús ya lo dijo. Lo único que tenemos que hacer es creer, porque dice su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ya dejó, lo dejó estipulado con un propósito de que tú y yo le creyéramos, de que tú y yo lo viviéramos. Por otro lado, Jesús se da a conocer en el trayectorio del caminar de nuestras vidas, haciendo señales y prodigios. Muchas veces hay cosas que nos pasan en la vida que es difícil explicar cómo salimos ilesos de estos momentos, cómo salimos victoriosos de estas tormentas. Jesús está con nosotros en todo momento. ¿Lo creas tú o no lo creas? Es su amor quien nos impulsa a amar al prójimo. Cada día que Jesús nos da de vida es una victoria, porque dice su palabra que cada día trae su propio afán. Así que como iglesia, ¿qué estás haciendo? Aunque en estos momentos podemos decir que no estamos prácticamente usando las facilidades de la iglesia, pero ahora sí, como dijo nuestro siervo Juan Wesley, el mundo es nuestra parroquia. Ahora podemos hablar más con libertad. Si estamos de alguna manera prohibidos de estar por todo lo que está sucediendo, pero ahora tenemos la libertad de hablar, tenemos los medios de comunicación, tenemos una herramienta valiosísima para llegar hasta los rincones, hasta los lugares más remotos a través de este programa, a través de este medio. Mientras tanto somos como los caminantes de Maús caminando al lado de Jesús sin entendimiento, sin sensibilidad por aquellos que sufren. Estamos caminando, viendo, sin importarnos lo que está pasando a nuestro lado. Tenemos que mantenernos orando sin cesar, pidiendo por todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están padeciendo esta enfermedad. Tenemos que de alguna manera socializarnos, estar unidos, preocuparnos, que nos interese lo que está pasando a nivel mundial. Porque todo esto, dice su palabra, que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Todo esto, amados hermanos, es para fortalecernos. Estamos en un tiempo privado de nuestros lugares de reunión. Estamos como tomando un tiempo sabático para reflexionar, para entender que el propósito de Dios es que su palabra se extienda a toda criatura en todo el mundo. Así que yo te invito a que camines con Jesús y tengas una relación con Jesús. No simplemente que lo sientas por momentos o que sientas la impresión. Mire,
en los lugares donde la gente se reúne, la gente, muchos sienten la llenura del Espíritu Santo, sienten el gozo, sienten la alegría. Pero del momento que salen de la iglesia para afuera, siguen siendo las mismas personas que como entraron antes. Y eso no es la iglesia de Jesucristo. Cuando la gente sale de la puerta para afuera de la iglesia, debe de ser una persona transformada, debe de ser una persona ferviente a llevar las buenas nuevas de salvación. Que lo que se aprendió en la reunión, en la célula, en el culto o en la misa, eso sea el motivo, el motor para nosotros movernos allá afuera a expresar el evangelio. Hay muchas personas que tienen años en la iglesia y la gente afuera no sabe siquiera si se reúnen en una iglesia. Hay muchas personas cristianos a la secreta, en sus trabajos, en su vecindario, en los lugares donde de alguna manera se relacionan, ni siquiera saben que son cristianos. Qué vergüenza, amados hermanos. El evangelio de Jesucristo es lo más hermoso que le pueda pasar a toda criatura que está sobre la tierra. Camina con Jesucristo. No te dé vergüenza de hablar del evangelio. No te dé vergüenza decir que estás enamorado de Cristo. No te dé vergüenza decir que eres un fanático o una fanática de Jesucristo. Porque el día que lleguemos a su presencia, el Señor todo eso nos va a mencionar antes de llegar al lugar que Él preparó para nosotros. Así que yo te invito en este día, camina con Jesús. No importa el momento que estás pasando, no importa la situación que estás viviendo, no importa lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Jesús está con nosotros y eso es tan real como que tú y yo estamos aquí en este día. Dios te bendiga. Padre Santo, te doy gracias. Gracias por la vida, gracias por tu palabra, que el mensaje, Señor, que has puesto y ha salido de los labios de tu siervo, vaya con poder y autoridad. Que la revelación de nuestro Dios Padre Todopoderoso y el empoderamiento del Espíritu Santo con todo lo que el Dios Padre nos ha dejado aquí en esta tierra sea el complemento necesario para nosotros seguir predicando tu palabra hasta el día que tú nos llames a cuenta. Y esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén.